Cuán importante es que podamos nosotros descubrir a través de las Escrituras, ¿sí?, cómo es que la familiaridad ha llegado a tomar control tan grande en la vida de la humanidad que nos hemos olvidado precisamente de esta parte que cuando sabemos que somos deudores, estaremos dispuestos a pagar nuestras deudas. Al SAT, al que tributo, tributo. Sí. A los individuos, al que pecho, pecho. Al que temor, temor. Y a nuestros padres, honra. Al que honra, honra. Tendremos esa voluntad y tendremos ese corazón para hacerlo. Desafortunadamente, la familiaridad ha hecho que muchos se vuelvan suficientes o autosuficientes de tal manera que se olviden en su corazón de tener un reconocimiento sobre lo que es alguna clase de autoridad. Hay una falta de respeto muy grande hacia la autoridad, primeramente hacia Dios. Hay mucha gente blasfema, hay mucha gente grosera que hace hasta chistes de Jesús y de Dios. Es porque se han familiarizado con Dios. Hay muchas personas que no tienen respeto por nuestra cabeza, por nuestro presidente, y no tienen respeto por todas las personas que de alguna manera están en el gobierno. Y no tienen respeto por sus diferentes mentalidades, sus diferentes ideologías, por sus diferentes pensamientos, por sus colores partidistas. Entonces, de acuerdo a eso es cuando se pierde el respeto por las diferentes filosofías o corrientes ideológicas que se llegan a tener en la vida. Mas no debe ser así con nosotros como cristianos. Nosotros no debe ser ningún tipo de corriente lo que nos arrastre como para tener actitudes donde nosotros nos burlemos o no reconozcamos la autoridad. Las autoridades que están sobre la tierra, el mismo pueblo las eligió. Y el mismo pueblo que las elige es el mismo pueblo que no las respeta. Entonces, por esa razón estamos como estamos. Por esa razón vivimos como vivimos, porque nos hemos familiarizado, tanto el gobierno se ha familiarizado tanto con el pueblo, como el pueblo se ha familiarizado tanto con el gobierno, de tal manera que ha perdido claridad sobre quién es quién en esta tierra. Esto mismo ocurre dentro de un trabajo. Hay un patrón, hay una cabeza y hay un empleado. Se familiariza tanto el empleado porque tiene tanto tiempo trabajando con ese patrón que es capaz de condenarlo, de juzgarlo, de criticarlo, de maldecirlo, cuando algo no le agrada al trabajador. De la misma manera también el patrón muchas veces hace abuso de autoridad y hace uso de la prepotencia para abusar del trabajador, para humillarlo, para pisotearlo, para hacerlo sentir mal cuando algo no le agrada. Cuando ocurre este tipo de incidentes, a esto se le llama familiaridad. La familiaridad está en todas partes y gobierna sobre la vida de muchas personas. La familiaridad es un exterminador del respeto, de la honra, del reconocimiento sobre las personas que están puestas en eminencia. ¿Y qué decir de nuestro Dios? Si esto hacemos con las personas que vemos, imagínense cuál es nuestra actitud hacia Dios al cual no vemos. El espíritu de familiaridad es el impedimento principal que el enemigo ha gestado
para que la gente no reciba un bien, un beneficio sobre su vida. ¿Y qué decir acerca de lo que Dios quisiera derramar sobre la vida de cada persona? Cuando nosotros nos familiarizamos tanto del lugar, del entorno donde estamos, por ejemplo, la casa de Dios, desafortunadamente perdemos la oportunidad de recibir un beneficio de parte de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida, de parte de Jesús en nuestra vida. Unción, el Espíritu de Dios. Nos perdemos la oportunidad de recibir un milagro, de recibir una palabra profética en nuestra vida, a causa de que llegamos a familiarizarnos demasiado por el lugar a donde nosotros acudimos, como es la casa de Dios. Porque tenemos años, porque tenemos tiempo, llega el momento en que esta familiaridad, tarde que temprano, nos alcanza. No importa cuál sea el don que esté operando de parte de Dios o lo que Dios quiera hacer en ese momento en la vida de las personas, hablando de este lugar, cuando nos familiarizamos cada uno de nosotros, simplemente hay algo que viene y neutraliza la manifestación o la presencia del Espíritu de Dios que quiere operar, liberar, sanar, restaurar, regenerar, dar vida, a causa precisamente de la familiaridad. Si nosotros definiéramos a la familiaridad, tendríamos que decir que la familiaridad, este término significa conocer demasiado a alguien, y que debido a eso es que la familiaridad viene a ocupar un lugar principal. Tiende la familiaridad, cuando viene, a hacer que se pierde el sentido de admiración y de respeto espiritual que debería existir, pero la familiaridad hace que se pierda todo esto. Así que cuando nosotros vemos qué es la familiaridad, se cae en simpleza, en llaneza, en mucha confianza por el contacto habitual o el conocimiento profundo que aparentemente se tiene de tal o cual persona. Entonces, cuando vamos nosotros a la Escritura y vemos Génesis capítulo 6, por ejemplo, vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 5, dice: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, versículo 2, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomáronse mujeres y escogiendo entre todas, versículo 3, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 4, y había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes desde la antigüedad y fueron varones de nombre o de renombre. Versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando nosotros hablamos de la familiaridad, estamos hablando de ese espíritu que viene para tratar de neutralizar la vida de una persona. Cuando hablamos de algo que viene para neutralizar, estamos hablando de algo que impide que la persona se pueda conectar con la fuente. Así que la corrupción de los hombres, cuando ellos se corrompieron, este fue el virus que vino y afectó la vida de las personas para conectarse con Dios. Y en esa rebelión, los hijos de Dios, determinada clase de seres que Dios creó, se mezclaron con las hijas de los hombres, dice la Escritura, y les nacieron gigantes, hombres de renombre. Estos gigantes, cuando empezamos a examinar la palabra de Dios, son la gente que comenzó a rebelarse contra Dios. Son la gente que comenzó a rebelarse contra la autoridad. Y son la gente que trajo hacia la vida de las personas en aquel tiempo, los entrenaron en toda clase y tipo de cosas, a donde los hicieron creer que ellos eran autosuficientes.
cuando leemos un poco de historia en algunos libros que no están en la Biblia, pero que están fuera de la Biblia, hay cosas que ahí se mencionan, hay cosas que ahí se hablan y que se dicen que fue hasta donde, cuando vino la mezcla, la mixtura de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, la generación que nació fue una generación que ya no supo de respeto, que ya no supo de honra, que ya no supo de reconocer al Dios de los cielos. Y en esta mixtura lo que hizo los hijos de Dios con los hijos de los hombres fue familiarizarse con la creación. Por tanto, dice Romanos que se familiarizan tanto con la creación que entre cuadrúpedos, reptiles y todo prefirieron darle gloria a todo eso antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Ellos se familiarizaron tanto con las cosas sobre la faz de la tierra que le perdieron respeto a quien había creado todas las cosas. Así que ellos se corrompieron, ellos se apartaron, ellos decidieron prescindir de Dios. Y podemos ver cómo, después del capítulo 6, cómo esa corrupción fue creciendo y creciendo de tal manera que dice que se quisieron hacer hasta una torre, se juntaron y se quisieron hacer una torre que llegara hasta él, hasta el cielo prácticamente. Entonces vemos que a partir de ahí, esa familiaridad entre Dios y los hombres se empezó a dar. Aún en la primera creación, como fue Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 12, Adán se familiarizó tanto, quizá con Dios, que dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Adán llegó un momento en que, después de la caída, ya no fue la misma persona. Yo quiero pensar que en el Edén, Adán y Eva resplandecían, brillaban, eran como una luz, eran como un luminar, eran como una lámpara resplandeciente, así que no tenían mucha conciencia de su cuerpo, porque dice que después de que cayeron en pecado, ellos prácticamente se vieron tal y como eran, y estaban desnudos, dice la Escritura. Antes de la caída no era esto, no tenían tanta conciencia, por decirlo así, de lo que ellos eran físicamente. Ya después, cuando tuvieron conciencia de lo que eran físicamente, entonces es ahí cuando vino la familiaridad. Antes no, después. Cuando ellos se convirtieron en carne es cuando entró la familiaridad a la vida de las personas. Así que nosotros como carne debemos entender desde el principio que estamos expuestos a caer en la familiaridad como carne que somos, que es algo que no vamos a poder evitar y que va a ser algo que siempre va a estar presente y que va a tratar de tomar control de nuestra vida, ese espíritu de familiaridad. Adán se familiarizó con Dios inmediatamente después de su caída, de tal manera que no solamente culpa a la mujer de su caída, sino también culpa a Dios, al cual le dice la mujer que tú me diste por compañera. Es acusar a Dios de que Dios no le dio algo bueno, sino que le dio algo malo que le vino a afectar. Así que en la caída, en la naturaleza carnal ya de Adán, vino la familiaridad. Y desafortunadamente, en esa familiaridad, no solamente él está diciendo, la mujer que me diste por compañera, sino tú tuviste la culpa, yo no te la pedí. Yo no te dije que me la dieras. Yo no te dije que me dieras a esta mujer, yo no te dije que me dieras a este esposo. Y entonces, en la familiaridad, nosotros, lo que alguna vez se convirtió en algo bueno, en la familiaridad terminamos reconociendo como que es algo malo. La familiaridad es a donde te lleva. Aquí, cuando tú comenzaste en la casa de Dios, comenzaste bien. Comenzaste alegre, comenzaste feliz, comenzaste con una carrera, con un propósito, con un liderazgo, con un don, con un talento, con una habilidad que se empezó a activar en ti. Pero ¿qué ha pasado a través del tiempo, de los meses, de las semanas, de los años? ¿Qué es lo que ha pasado? Llega un punto en que nosotros nos familiarizamos tanto con aquello con lo cual estamos en continua relación,
de tal manera que terminamos familiarizándonos con ello, hasta con el propio talento, con el propio don que recibimos de parte de Dios. Sí, tocamos por tocar, cantamos por cantar, danzamos por danzar, predicamos por predicar, hablamos por hablar, porque nos llegamos a un punto a donde nos hemos familiarizado con ello. En Génesis capítulo 4, terminamos dándonos cuenta que esta familiaridad alcanzó la vida de la familia de Adán. No solamente Adán, sino alcanzó a su propia familia, y Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: adquirido he varón por Jehová. El que sigue. Y después parió a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vean, este mismo espíritu de familiaridad, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosera, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, versículo 5. Mas no miró propicio a Caín y a la ofrenda suya, y ensañóse Caín en gran manera, y decayó su semblante. Esta actitud que tiene Caín no es otra cosa más que haberse familiarizado con Dios. Como si él tuviera el mismo nivel y la misma autoridad y el mismo poder ante Dios, como cuando caemos nosotros en esa familiaridad y algo no salió bien en nuestra vida. Me enojé con Dios. Yo ya no voy con Dios. Yo ya no quiero nada con Dios. ¿Para qué voy a buscar a Dios? ¿Para qué voy a adorar a Dios? ¿Para qué voy a alabar a Dios? Yo voy y no pasa nada. Yo voy y no me da nada. Yo voy y sigo igual. Y mi casa sigue igual. Y mi esposo sigue igual. Y mis hijos siguen igual. Simplemente porque nos hemos familiarizado. Este espíritu ha tomado control y dominio de nuestra vida, y Caín, el mismo espíritu que cayó sobre sus padres, también cayó sobre él. Desafortunadamente se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, puso un rostro fiero, un rostro enojado, una cara airada delante del Señor. O sea, se puso mustio, trompudo delante de Dios. Eso es lo que pasó. Versículo 6, dice la Escritura así: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Versículo 7, si bien hicieres no serías ensalzado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Versículo 8, sí, y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Es increíble. Ese espíritu de familiaridad contra Dios no le importó. O sea, él llegó, el espíritu familiar no le importa reconocer autoridad, no le importa reconocer la grandeza de Dios, no le importa quién es el creador. Y aparte de eso, después de haber oído a Dios, ¿qué fue lo que aconteció? Dice la Escritura, que aún oyó a Dios y le importó un comino, porque después fue y mató a su hermano. Se comportó de una manera incorrecta después, de tal manera que terminó quitándole la vida a su propio hermano. El espíritu de familiaridad es homicida. El espíritu de familiaridad es homicida. Porque este espíritu de familiaridad te hace indiferente, te hace apático hacia todo lo que esté aconteciendo en tu propia vida y alrededor de tu propia vida. Este espíritu de familiaridad está tan impregnado en la vida de las personas que, por ejemplo, los jóvenes no estudian, no hacen nada. Hay muchos jóvenes que se han familiarizado tanto dentro de su casa que creen que sus padres son responsables de mantenerlos por siempre y para siempre. ¿Esto es familiaridad? ¿No sabían? ¿No sabían que hay una cierta edad en la cual cada hijo tiene que asumir una responsabilidad? ¿Que tiene que asumir un compromiso? Y entonces a veces cuando nosotros nos familiarizamos con la autoridad, nos convertimos en personas que creemos que tenemos todo el derecho y toda la autoridad dentro de nuestros propios hogares, y que por lo tanto nuestros padres están obligados a darnos y a mantenernos todos los años. Mientras yo esté en mi casa y no me vaya de mi casa y no me case con nadie, tú como padre estás obligado a mantenerme, no importa que yo sea un chamaco de 30 años de edad. Y en esto nos convertimos. Pero eso es gracias a la
Familiaridad, porque la familiaridad te lleva a pensar que tú tienes derecho, que tú tienes, ¿sí?, todo aquel derecho como hijo dentro de tu casa. Todo aquel derecho como hijo, y es por eso que viene la demanda de los derechos. Aún sin producir, aún sin hacer nada, nosotros creemos que tenemos todo el derecho del mundo de exigir y demandar dentro de nuestra casa. Cuando la gratitud te llevaría a decir: Dios, gracias, porque mi padre, a pesar de que tengo 20 años, mi padre todavía sigue viendo por mí. Gracias porque mis padres, a pesar de que tengo 25 años, me permiten y me dejan seguir viviendo aquí en esta casa. No me he casado, pero mis papás me siguen viendo como aquel adolescente, aquel pequeño, porque me aman de la misma manera. El amor de mi padre y de mi madre no ha cambiado, a pesar de que ahora soy viejo. ¿Sí? Fíjense, si un padre se familiarizara con el hijo, ¿qué es lo que pasaría? ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué pasaría si un padre se familiarizara contigo como hijo? Ya te hubiera botado, ya te hubiera mandado a volar. Pero sin embargo, los padres, es raro que muchos padres se familiaricen con los hijos. Saben cuál es la responsabilidad del padre, y el padre dice: a ver, hija, a ver, hijo, te ubicas, a ver, hijo, estudia, a ver, hijo, trabaja, a ver, hijo, esfuérzate, a ver, hijo, sé productivo, a ver, hijo. Y esa responsabilidad del padre, cuando no está familiarizado, siempre está al pendiente de los hijos para pedirles y demandarles que algo tienen que hacer. Por supuesto, cuando el hijo se familiariza con el padre, esto lo toma como una actitud de odio, de rencor: tú no me amas, no me quieres. ¿Por qué? Porque me mandas a trabajar o me mandas a estudiar. El hijo, cuando está familiarizado con el padre, desafortunadamente, esto es lo que ocurre. No ha entendido que él tiene un sentido de responsabilidad desde que nace, desde que tiene cierta edad, desde que es mandado a la escuela, del por qué se manda a la escuela, del por qué se debe de preparar. Hay un sentido de responsabilidad en cada hijo que se tiene que ir creando y fomentando. Cada padre tiene que ir fomentando todo esto en cada hijo. Ahora, ese espíritu de familiaridad, desafortunadamente, está dañando tanto a la sociedad, que estamos tan familiarizados con este mundo tan lleno de corrupción, que realmente no nos escandaliza si en la cúpula política hay corrupción. No nos interesa si en las cúpulas de las policías que nos deben de cuidar hay corrupción. Hacemos memes, hacemos bromas, nos reímos, nos burlamos, no importa si esa corrupción tiene que ver con dinero, tiene que ver con homicidios. Nos hemos vuelto tan familiares en este mundo, ¿sí?, que no nos hemos dado cuenta que este mundo ha absorbido la mente y el corazón de las personas. Ha venido a absorber todo este avance científico, tecnológico, ha venido a atrapar la mente de las personas. Es increíble, hace unos días, el saber que una camioneta fue dejada fuera de un palacio de gobierno en Zacatecas y había 10 personas muertas dentro de esa camioneta. ¿Qué te opera a ti esto? ¿Qué te hace sentir todo esto? ¿Indiferencia? ¿Apatía? ¿O simplemente ya estoy acostumbrado a escuchar las noticias todos los días? Cuando era un escándalo hace 20 años, el saber que asesinaron a 5, a 3 personas era un gran escándalo. La gente se alarmaba, la gente se preocupaba demasiado. Hoy matan por parvadas a la gente, desaparecen por decenas a la gente y nadie dice nada, nadie siente nada. Levantan marchas por aborto, levantan marchas por homosexualismo, orgullo gay, el CONAPRED, vámonos allá así, flag. ¿Por qué? Porque están en contra de que se besen hombre con hombre y mujer con mujeres. O sea, este tipo de mentiras levantan dentro de la sociedad. ¿Y quién está levantando la voz por esos 10 jóvenes que fueron asesinados en esa camioneta, o por esos 9 que fueron encontrados ahí en Isla Veracruz, desafortunadamente también, a los cuales le quitaron la vida? ¿Quién está levantando la voz?
realmente por tantas muertes? ¿Quién está levantando la voz por tanto dolor, por tanta tristeza, por tanta pobreza que hay en algunos lugares? Levantamos la voz por tantas cosas, por tantas boberas, por tantos deseos, y nos rebelamos aparentemente contra autoridad y contra gobierno, pero contra lo que deberíamos de rebelar. Nos levantamos la voz, es verdad, hoy está más protegido un perro que un ser humano. Y no porque yo amo las mascotas. A lo que me refiero es que no puede ser posible que hayamos caído en una insensatez tan grande, de tanta familiaridad, que nos volvamos indiferentes ante todo lo que está pasando. A nadie le interesa la gente, a nadie le interesan las personas, a nadie le interesan los drogadictos, a nadie le interesan los alcohólicos, a nadie le interesa la vida de cómo viva cada familia sobre esta tierra. La iglesia debería de estar activa en esta área. La iglesia debería estar espabilada en esta área, y la iglesia debería estar despierta en esta área, a donde deberíamos estarnos interesando en esta parte. Pero estamos tan inmersos en nuestra familiaridad, estamos tan inmersos en nuestro mundo, estamos tan inmersos en nuestra propia vida. A mí me espanta esta generación nueva que está entrando, de jóvenes de 14, 15 a 30 años. Me espanta esta generación. Se ha vuelto tan insensible, se ha vuelto tan familiar con la autoridad. Por eso nunca habíamos visto tantos jóvenes que pudieran ser capaces de asesinar a sus propios padres, a sus propios hermanitos, como hoy día. Es increíble. Recuerdo la noticia de un varón que fue tomado con 2 cabezas ahí en Puebla, y eran las de sus suegros. Y la razón que él justificó, por la cual él dijo que los había asesinado, es porque sus suegros le habían pedido la casa. Y como le habían pedido la casa, que era de sus suegros, por supuesto, él no le quedó otra opción más que asesinarlos, para que ya no lo fastidiaran, que ya no le pidieran la casa donde estaba viviendo. ¿Qué es lo que está pasando con la sociedad? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra vida como personas, como individuos sobre esta tierra? Estamos divididos por partidos, por colores, por denominaciones. Y sí practicamos muchas veces esa parte a donde hacemos la discriminación. No hemos entendido que como iglesia nosotros no tenemos que caer en este tipo de cosas. Pensamos que podemos mezclar las cosas, y pensamos que vivir las cosas en Dios, podemos mezclarlas y creer que no va a pasar nada en nuestra vida. Podemos mezclar un poco de mundo, un poco de carnalidad, un poco de pecado. Y estamos tan familiarizados con Dios que no nos hemos dado cuenta que muchas de las cosas que practicamos tienen que ver más con la familiaridad con la cual nos estamos viviendo, más que con la obediencia y la sujeción que debemos tener a Dios. No hay temor de Dios en el corazón de las personas. Nos hemos vuelto partidistas dentro de la iglesia, sí, nos hemos vuelto partidistas. No hemos podido entender cuál es el camino que debemos de seguir. Y entonces nos volvemos partidistas de tal manera que asumimos colores, denominaciones religiosas, liderazgos y ministerios que más aparentemente impactan nuestra vida. Si verdaderamente esos ministerios impactaran nuestra vida, nosotros seríamos diferentes. Pero un espíritu de familiaridad no es aquel, escúchame bien, un espíritu de familiaridad tiene más relación. Cuando yo me identifico con un ministerio, es más familiaridad que espiritualidad, porque es lo que a mí me gusta. O sea, ya no se trata de lo que le gusta a Dios, ya no se trata de lo que Dios demanda, sino ahora se trata de lo que a mí me gusta. Por eso mucha gente se cambia de lugar y va a diferentes denominaciones religiosas, precisamente por eso, porque se ha familiarizado tanto con las cosas de Dios, que llega el punto en que ya no tiene ubicación de responsabilidad y de compromiso para con Dios, sino ahora es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, las canciones que a mí me gustan, la adoración que a mí me gusta, la música que a mí me gusta, lo que está de moda, lo que está hoy en la actualidad. Hoy toda la iglesia se ha familiarizado tanto más con el mundo que con la santidad de Dios, más que con la espiritualidad de Dios.
se ha familiarizado tanto con el mundo que realmente está más impactada y está más al tiro y más al día de ver qué nuevo estreno hay en el cine antes que ver realmente si su vida está en comunión y en santidad con Dios. La iglesia no ha podido entender, no ha podido despertar, no está conectada con la realidad. Buscan unción, una unción que está podrida, una unción que está familiarizada, porque no saben ni siquiera lo que es la unción. Cuando yo voy a la palabra de Dios y puedo ver Lucas y puedo ver Hechos de los Apóstoles 4, me puedo dar cuenta que la unción no es aquel sentimiento de emoción que alebresta, que nos wow y que se siente. No, señores, la unción trae libertad, la unción trae trabajo, la unción trae hombres de entrega, la unción trae hombres que salen a las calles y que toman los lugares para predicar la palabra de Dios. Cuando hablamos de unción, la unción trae liberación, la unción trae sanidad, la unción trae a personas a los pies de Cristo. Y hemos entendido y malentendido y malinterpretado esto. Nos hemos familiarizado tanto con la unción que esa unción no tiene nada que ver con la unción de Dios. Cuando los hombres de Dios oraron y pidieron a Dios la unción, ellos dijeron: Señor, danos tu unción, envía tu Espíritu Santo para que con toda confianza hablemos tu palabra y que sanidades, prodigios y milagros sean hechos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Una cosa es hablar de lo que Dios está haciendo y otra cosa es hacer de aquello a lo cual fuimos enviados a hacer. Y muchas personas hablan de sus talentos, hablan de sus habilidades, hablan de sus capacidades, hablan de sus sentires, hablan de lo que Dios les habló, pero ellos no hablan nada, no le hablan a nadie, no ministran a nadie, no salen y toman posesión. Si de veras hay tanta unción en ti, ¿dónde están tus pies en la calle? ¿Dónde están tus pies en aquellos centros de rehabilitación? ¿Dónde están tus pies en aquellas cantinas? ¿Dónde están tus pies en aquellos prostíbulos? ¿Dónde, si tanto hablamos de unción, dónde está el movimiento de aquella iglesia que debería estar avivada y llena de la presencia de Dios? Pero nos hemos familiarizado tanto con la unción que todo se ha vuelto solamente bla, 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 y no hay nada de acción, no hay nada de movimiento. Unción es trabajo. Pero la familiaridad con la unción la hemos confundido prácticamente, porque el espíritu de familiaridad está metido hasta los tuétanos en la vida de las personas. Así que tenemos que volver a empezar. Tenemos que volver a retomar las cosas como son. Hay tanta familiaridad, un matrimonio, desafortunadamente muchos matrimonios no avanzan dentro de su vida familiar y de su vida personal y de su vida laboral y de su vida ministerial. No avanzan precisamente por tanta familiaridad que hay en ellos. La familiaridad es indiferencia, la familiaridad es apatía, indiferencia en la comunicación. Apatía en el sentido de la buena relación, del amor y del buen trato. Ahí está la familiaridad metida hasta los tuétanos dentro de un matrimonio, dentro de una familia. Esa familiaridad ha hecho que muchas personas, que muchos matrimonios no puedan avanzar en su vida, ni laboral, ni ministerial, ni nada, porque están tan familiarizados consigo mismos que han perdido todos los valores y todos los principios que debería de haber dentro de esa relación matrimonial. La familiaridad es un daño, es un virus que está haciendo más daño que la propia pandemia que estamos viviendo en estos tiempos. Esa familiaridad, mucha gente viene a la iglesia, no adora, no se mete, no se consagra, no ora, no está conectada con todo menos con la presencia de Dios, menos con el Espíritu de Dios, menos con la santidad de Dios. No está conectada con el fuego de Dios. Porque se ha familiarizado con la adoración, se ha familiarizado con la oración, se ha familiarizado con el lugar, y por esa razón no puede avanzar en su vida. Ahí en tu casa te has familiarizado tanto con tu hijo que tanto peca, que ya te familiarizaste tanto con el pecado que realmente ya no le dices nada. Mejor ya no le digo nada, pastor, pues ya le dije y no obedece, ya le dije y no entiende. Te llegas a familiarizar tanto con el pecado de tus hijos que realmente llega un punto en el cual ya no dices nada. ¿Por qué? Porque te familiarizaste, no te diste cuenta cuando te familiarizaste con esto. Te familiarizas con el cigarro, te familiarizas con el alcohol, te familiarizas con la droga.
tanto que ya no repercute en ti nada, ya no afecta nada, ya no te mueve nada, porque estoy familiarizado, lo conozco profundamente. Sabes, si conocieras profundamente el daño que trae el pecado, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, te aseguro que dejarías de estar familiarizado con eso. Pero es falso que se conoce profundamente. Escúcheme bien, Marcos 6 del 1 al 3, vamos a leer, Marcos 6 del 1 al 3, versículos 5 por separado. Y salió de ahí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. El que sigue. Y llegando el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole estaban atónitos. Por favor, el 2. Sí, y muchos oyéndole estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y tales maravillas que por sus manos son hechas. O sea, se cuestionaban, preguntaban. Versículo 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? ¿Y qué dice la Escritura? Y se escandalizaban de él. Versículo 4. Mas Jesús les decía: no hay profeta deshonrado sino en su, y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5 dice la palabra: y no pudo hacer ahí alguna maravilla, solamente sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos. ¿Saben que el espíritu de familiar es un cáncer dentro de la iglesia? ¿Saben por qué es un cáncer? Porque realmente no permite que venga el remedio, la sanidad a la vida de las personas. Muchas personas están tan familiarizadas con lo que ocurre dentro de un templo que no hay honra hacia quienes están celebrando, hacia quienes a quienes están dando la gloria. Al que honra, honra, dice la Escritura. La Biblia dice: yo honro a los que me honran. Venimos a la casa, no honramos a Dios. Estamos metidos en nuestros pensamientos, en nuestros problemas. No nos desconectamos de los problemas que traemos. No nos desconectamos de las luchas que traemos, de los agobios que traemos, de las enfermedades que traemos, de las preocupaciones que traemos. No nos desconectamos. La Biblia dice en el Salmo 55:22: echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. No venimos a echar nuestras cargas al Señor. Estamos tan familiarizados con todo y entre todos que realmente esa familiaridad no hace armonía, no hace relación. Estamos tan familiarizados: hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Somos tan indiferentes los unos de los otros que desafortunadamente no nos hemos dado cuenta que la familiaridad nos alcanzó. Los discípulos de Jesús, en aquel día de reposo, cuando Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga, dice la Escritura que no se pudo desatar un milagro grande sobre toda aquella multitud que tenía necesidad a causa de este espíritu de familiaridad que ya había. Desde el momento en que Jesús está predicando, la gente en ese lugar se empezaron a escandalizar. Primeramente por lo que Jesús estaba enseñando y por lo que Él estaba queriendo hacer. Sí, así que Jesús no pudo hacer milagros en su pueblo natal. Y la razón fue por la deshonra. La razón fue por la familiaridad. La razón fue porque ellos dijeron esas palabras terribles que salieron de su boca, diciendo: ¿no es este el carpintero? ¿No es este el hijo de María? ¿No es este hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? Estaban mencionando a sus hermanos. ¿No es este ese muchacho que nosotros vimos crecer, que nosotros vimos de dónde viene? Vean ese espíritu que empezaron a rechazar. ¿Pero por qué? Porque ellos lo conocían. Algunos dijeron: de Nazaret, ¿qué cosa de bueno ha salido de Nazaret? Ese desprecio, ese rechazo hacia quién era Jesús. ¿Y saben por qué? Porque ellos decían: yo lo conozco.
Ah, yo conozco quién es Jesús. Ah, yo conozco quién es María. Ah, yo conozco quién es Jacob. Y podríamos hoy argumentar, ah, yo conozco quién es tu hijo. Si es un borracho de primera. ¿Cómo tú quieres venir a mí a decirme que Jesús cambia cuando tu hijo es un borracho de primera? Cuando tu hija anda de loca. Cuando la gente se ha familiarizado tanto que cuando llegas y le predicas de Jesús, realmente la gente te rechaza. ¿Por qué? Porque dice, ah, pues yo conozco a tu familia, yo conozco a tu padre, ¿cómo era? Yo conozco a tu hermano, yo conozco a tu familiar. Y tú, en lugar de manifestar y revelar el reino, terminas absorbido por este mismo espíritu de familiaridad, de tal manera que te inhibes, te cohibes, ¿sí? Y dejas de creer realmente por un milagro. Dejas de creer por un propósito, dejas de creer por una salvación hacia una persona. Cuando es realidad, es verdad, bien has dicho, bien has hablado. Sí, es verdad, mi hijo está en esa condición, pero un día Dios lo va a salvar. Cuando tenemos una actitud nosotros donde nos hemos familiarizado tanto con el poder de Dios, de tal manera que ya dejamos de creer que un día ese drogadicto, ese alcohólico, esa borracha, un día va a cambiar. Nos hemos familiarizado tanto con las cosas de Dios que ya no estamos creyendo en las cosas de Dios, ya no estamos creyendo en el poder de Dios por un cambio, por una transformación. Y entonces, en lugar de pararnos firmes en la brecha y de demostrar verdaderamente, Padre, da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra y que sanidades, prodigios y milagros sean hechos por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, en lugar de hacer esto, nosotros nos colocamos y retrocedemos, damos un paso atrás, sin querer reconocer que Dios tiene poder para hacer los cambios. Pero la razón por la cual tu casa está como está es precisamente por la familiaridad que hay ahí, porque le diste lugar al pecado, le diste lugar a la mentira, le diste lugar a la apatía, le diste lugar a la indiferencia y no te pusiste en la brecha para tratar de que haya un cambio en la vida de esa persona que vive contigo, en la vida de ese varón o de esa mujer, en la vida de ese hijo. Cada uno de nosotros tenemos que examinar si Jesús, imagínense, Jesús no tenía ni un pecado, no tenía nada pero tenía una familia. ¿Qué testimonio dio esa familia? El correcto, tal vez era una familia común y corriente. Ellos lo que están diciendo ahí, Jesús y sus hermanos, ellos no tienen nada de extraordinario, son una familia común y corriente. Eso hace el espíritu de familiaridad, lleva y te dice, eres una familia común y corriente. El espíritu de familiaridad a ti te dice que tú eres una persona común y corriente. ¿Y quién te ha dicho esto cuando el Señor dice, vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, pueblo santo? ¿Dónde está entonces ese reconocimiento hacia lo que Dios, la investidura que Dios te ha dado? Mucho el espíritu de familiaridad te dice, no, yo no soy nada, yo simplemente con servir a Dios más que suficiente, yo no quiero títulos, no quiero posición, no quiero lugar, yo una falsa humildad, que estás lejos realmente de vivir y de experimentar en tu vida, o aparte es el engaño del espíritu de familiaridad, de tal manera que tú estás despreciando las riquezas y las perlas que Dios te está dando, las estás haciendo a un lado por una falsa humildad. El espíritu de familiaridad ha tomado control de la vida de muchas personas, está gobernando la vida de muchas personas, y en lugar que tomen su lugar, ven y toma tu lugar, ven y toma tu posición, ven y párate en la brecha. Ven y toma las vestiduras que Dios te ha dado, toma las armas, toma el escudo, toma toda la armadura de Dios que Dios te ha dado. Eso es lo que deberíamos de estar haciendo. Y el Señor nos ordena a nosotros, vengan y tomen y apaguen los dardos de fuego que el maligno, sí, está lanzando en nuestra mente. ¿A dónde lanza los dardos de fuego el maligno? A nuestra mente. Y es en nuestra mente donde trabaja, es en nuestra mente donde nos hace pensar, donde nos hace creer que no somos, que no podemos. Es ahí, ese espíritu de familiaridad hace ese trabajo. Cada uno de nosotros examinemos esto en esta mañana. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo estamos creyendo? ¿Qué tan familiarizado estoy con las cosas de Dios? ¿Estoy familiarizado tanto con las cosas de Dios que ya no le temo? ¿Estoy tan familiarizado con Dios que ya no le tengo respeto? ¿Estoy tan familiarizado con Dios que hago lo que hago y no importa lo que yo esté haciendo, Dios está obligado a perdonarme porque Dios es amor?
Meditemos en esta mañana. Espero que esta introducción acerca de ese espíritu te ayude. Esta palabra te ayude. Jesús no se salvó. Jesús no hizo milagros en aquel lugar cuando predicó en esa sinagoga. Y no fue porque no tuviera el poder para hacerlo, sino porque no tenía al público correcto para hacerlo. ¿Saben por qué muchas veces en esta casa no se desatan milagros? Porque no está el público correcto. La atmósfera está preparada. Todo está preparado para que los milagros se desaten. Pero tu mente y tu corazón no está listo para recibirlo. Ese es el mayor problema, porque te familiarizaste tanto con la presencia de Dios, con los milagros de Dios, con las actitudes y conductas que hay, que ves, que oyes, que observas, que terminas despreciando lo que Dios te quiere dar. A Jesús lo deshonraron, lo desecharon, lo abortaron, no quisieron de Él. ¿Por qué? Porque decían y creían que lo conocían. ¿Sabes? Aún en tu propio matrimonio, cómo te engaña tanto el espíritu de familiaridad que muchas veces piensas que a ese hombre que vive contigo y que tiene 20 años viviendo contigo, tú crees que lo conoces y no lo conoces. Esa mujer que tiene 20 años viviendo contigo, crees que la conoces, pero la realidad es que no lo conoces. Nunca terminamos por conocernos, porque si de veras nos conociéramos, la manera para conocerse es: ¿conoces a ese hombre? ¿Cuánta comunicación tienes con él? ¿Conoces a esa mujer? ¿Cuánta comunicación tienes con ella? Yo podría decir que un hombre que conoce a su esposa, la conoce bien por cuanto tiene mucha comunicación con ella. Pero en un matrimonio donde no hay comunicación, en una familia donde no hay comunicación, padres con hijos, no me vengas a mí a decir tú que tú sabes porque eres padre de esa hija que la conoces bien, o porque eres padre de ese hijo lo conoces bien. Discúlpame, pero esto es mentira. En un hogar donde no hay comunicación, donde la familiaridad llegó, no hay conocimiento de las personas, y menos en este tiempo, cuando los teléfonos ocupan el primer lugar dentro de una familia, cuando los teléfonos, la tecnología ocupa el primer lugar en la mesa donde almuerzas, en la recámara donde duermes, en la sala donde conviven. El teléfono es el primer lugar, el que ocupa ahí. ¿Qué clase de comunicación puede haber en esa relación? Así que muchas personas creen que se conocen, pero no se conocen, porque lo que hace el espíritu de familiaridad es tratar de evitar que tú sepas y conozcas quién es el que está a tu lado. Meditemos en estas palabras y llevémonos esto en nuestro corazón. No podemos entrar a este año 2022 con ese espíritu de familiaridad gobernando sobre nuestras vidas. No podemos. Chuy, siéntate por favor. No podemos. No es hora de comer. Es hora de estar conectados aquí. Hay mucha falta de respeto hacia la palabra de Dios. Hay mucha falta de respeto hacia las cosas de Dios. Y esto te va a perder a ti. Tienes que cambiar tu actitud. Honren a Dios, respeten a Dios, respeten su palabra, lean la palabra. Muchos hombres hoy están ávidos de poder, ávidos de honra, de reconocimiento sobre su vida. ¿Saben por qué? Porque se familiarizaron con la verdad, se familiarizaron con Dios, se familiarizaron con la unción, se familiarizaron con el Espíritu. Puedo ver muchos títulos y temas que hablan de esto, pero nadie puede volver. Si tú no honras a Dios, yo no te puedo pedir a ti que me honres a mí, si tú no eres capaz ni has aprendido a honrar a Dios verdaderamente.
Mi deber es enseñarte a ti a que honres a Dios. Si yo honro a Dios, voy a recibir honra. Si yo no honro a Dios, no puedo recibir honra, ni tampoco puedo demandar honra, por cuanto yo no estoy haciendo lo que es correcto. ¿Quieres que tus padres te honren? Comienza por honrar a Dios. ¿Quieres que tu esposa te honre? Comienza por honrar a Dios. ¿Quieres que tu esposo te honre, mujer? Comienza por honrar a Dios. ¿Quieres que tus hijos te honren, padre? Comienza por honrar a Dios. ¿Quieres honra en el ministerio? Comienza por honrar a Dios. Cuando tú practiques todo esto y dejes de estar familiarizado con las cosas del mundo, con las cosas de esta tierra, y que no sean las que te gobiernen, entonces te darás cuenta que la honra es más que un reconocimiento, reconoce lo que es, no. La honra desata favor, la honra desata poder, la honra desata actividad, la honra trae avivamiento. Meditemos en esto. En el segundo servicio voy a estar hablando acerca de lo que engendra, todo lo que engendra el espíritu de familiaridad. Padre, te damos gracias. Señor, trae un cambio a la iglesia. Trae un cambio a esa oficina de trabajo. Trae un cambio a ese medio de transporte que conduce tu hijo. Trae un cambio, Señor, a ese lugar, a ese medio laboral. Mientras los empleados no honren a sus patrones, la familiaridad, Señor, va a desatar miseria, pobreza, problemas, divisiones. Señor, permite que ese estudiante aprenda a reconocer la autoridad en la escuela, a reconocer la autoridad de sus profesores. Por algo son sus maestros. Señor, permite que ese hijo aprenda a reconocer la autoridad de sus padres. Mientras no lo haga, la familiaridad en la que vive lo va a destruir. Padre, te pido que ese esposo aprenda a reconocer a su esposa y esa esposa aprenda a reconocer a su esposo. Si cree que lo conoce pero nunca tienen comunicación, han vivido engañados mucho tiempo por el espíritu de familiaridad que ya existe en ellos. Padre, permite que las familias reconsideren. Hay muchos que dentro de la familia están tan familiarizados con la presencia que realmente ya no adoran, ya no buscan presencia, ya no buscan llenarse de Dios. Desde su hogar, desde su familia, no hay esa comunión. Padre, levanta una iglesia que sepa ser espiritual, que sepa vivir de acuerdo a tus principios, que sepa vivir de acuerdo a tu verdad, que esa verdad los haga libres, que esa verdad los cambie, los transforme. Hay tanto emocionalismo, Señor, hoy día. Por eso mucha gente no tiene convicción y firmeza en su corazón. Padre, te pido perdón por abrir tanto las puertas a la familiaridad, porque en todo lugar, todo mundo se familiariza los unos con los otros y se ha perdido el respeto. En las cúpulas, Señor, empresariales, las cúpulas políticas, hay tanta familiaridad que se pierden el respeto, no saben qué es eso, por la familiaridad que existe entre ellos. Dios, te doy gracias por los próximos 3 años que vienen. Te doy gracias porque vas a tener misericordia de este país.
vas a tener compasión de este país. No solamente es el año 2022, como muchos que profetizan cada año para cómo va a venir el año. Señor, yo en el nombre de Jesús, Padre, hablo lo que tú me has hablado. Estos 3 años de restitución, 2022, 23 y 24, Señor, vas a restituir. Muchos van a tener oportunidades, Padre, para ser mejores padres, mejores hijos, mejores empleados, mejores patrones. Y tendrán 3 años, Señor, para prepararse. 3 años para recibir esta bendición. Tendrás, como dice Génesis 6, 120 años les daré al hombre, porque es carne. 3 años, Señor, nos darás de oportunidad como mexicanos para poder recibir de tu mano la bendición. Pero ni aún así, Señor eterno, muchos cambiarán con una mejor economía, una mejor casa, porque muchas veces le echamos la culpa a la pobreza, le echamos la culpa a la falta de oportunidades, pero la realidad es la familiaridad lo que ha venido a robar toda oportunidad en la vida de las personas. Por eso son mal empleados, mal estudiantes, malos padres, malos hijos, malos líderes, Señor, malos patrones, porque están tan familiarizados los unos con los otros que esto es imposible que lo mejor de uno pueda salir y ser impartido sobre la vida de alguien, como pasó con Jesús nuestro Señor. Jesús no impartió aquello tan bello, tan poderoso, tan hermoso que traía, tan grande de parte de Dios en aquel territorio de Nazaret. Las causas por las cuales ocurrió esto es porque se familiarizaron con Él, es porque lo vieron como Jesús, el hijo del carpintero. Se olvidaron que Jesús, es verdad, que era reconocido como el hijo del carpintero, pero también era el hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos hijos de Dios y no somos capaces de poder identificar lo que somos? Hijos de Dios. A veces nos creemos hijos de Dios fanfarrones, mentirosos, porque no nos comportamos a la altura que nuestro Padre demanda. Y creemos que ser hijos de Dios, Señor, tiene relación con algo que tenga que ver con esta tierra. Ser hijo de Dios va más allá, Señor. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ser hijo de Dios se relaciona más con la fe que con la posesión terrenal. Padre, glorifícate en esta mañana sobre esta iglesia. Perdona a los que te han fallado. Perdona a los que han tomado decisiones equivocadas y que como hijos se han comportado mal, que como hijos han actuado mal, que como hijos han torcido la verdad. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tengas misericordia. Te pido que cambies esta iglesia, que cambies la mentalidad de este pueblo, que cambies la mentalidad de cada padre de familia y de cada hijo, Señor, que ha tenido una vida holgada, una vida liberal, una vida carnal, una vida sin temor de Dios, y que en esta temporada comience a traer un cambio tu Espíritu Santo a su vida. Padre, levanta mejores estudiantes ahí en los colegios. Padre, levanta mejores trabajadores, mejores empleados ahí en esos negocios, en esas empresas. Padre, levanta mejores hijos ahí en el hogar, al interior de la familia. Padre, levanta mejores líderes, más grandes líderes dentro de tus iglesias, Señor, que tengan más comunión y relación contigo que con las cosas de esta tierra, con las cuales viven más relacionados que contigo, Señor. Padre, te pido misericordia para todos los que estamos al frente de una iglesia y que nos perdones. Miles de pastores, Señor,
han dejado el ministerio. Otros cuantos han muerto, Señor, a causa de la pandemia. Padre, ayúdanos a los que estamos de pie para vivir una vida de santidad, una vida de temor de Dios en el corazón, una vida apegada a tu palabra, Señor, y no a emociones solamente que no producen absolutamente nada, sino solamente cosas temporales, y que en el momento de la prueba se apaga, Dios mío, ese corazón. Dios, aquí estamos humildemente, reconociendo que la necesidad que tenemos es muy grande. Quita del corazón de las personas la mentira, el engaño, la apariencia, lo falso, lo mentiroso, lo que no está bien, Señor eterno. Saca todo espíritu de mal, todo espíritu de familiaridad que hay, en el nombre poderoso de Jesús. Saca toda familiaridad, Señor, que pueda haber en el corazón de las personas, donde ya no tienen respeto por nada, ni por sí mismos. No se respetan ni a sí mismos, y si no se respetan a sí mismos, tampoco lo harán con los demás. Dios, saca ese espíritu de familiaridad, a donde la gente cree que se conoce, a donde la gente cree conocer a alguien a profundidad, cuando la realidad es que no conoce la profundidad del corazón de las personas. ¿Quién conoce al hombre sino solo Dios? Padre, glorifícate en esta mañana y permítenos con humildad servirte, adorarte, glorificarte, reconocerte. Padre, perdona a todos aquellos que en su mente algo tan sencillo como es esto no lo puedan captar en esencia. Perdona a todos aquellos que algo tan sencillo y fácil de comprender como es esto no lo pongan por obra sobre sus vidas. Padre, gracias por la ciencia, gracias por la tecnología, gracias por los hombres que dan lo mejor de sí, Señor, en esta área, y por muchos beneficios que han traído a nuestra vida. Pero Padre, ayúdanos por todo aquello que es entretenimiento y que no nos permite avanzar y que nos mantiene detenidos en esta vida, Señor. Padre, entrego esta iglesia en tus manos, no para ser iguales, Señor eterno, sino para ser mejores siervos y mejores hijos tuyos cada día. Padre, gracias por los 3 años que vienen de restitución, de remuneración y de oportunidades para recibir, Señor eterno, la bendición en nuestra vida. Muchas gracias, Señor, por tantos beneficios que vas a traer en estos 72 o 36 meses que vienen, Señor eterno. Muchas gracias. Espíritu Santo de Dios, sea bendecida esta casa y todo tu pueblo, Señor. Que esa sobreabundancia que va a venir, muchos la sepan aprovechar para bien y para gloria de tu santo nombre. Muchas gracias por este cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice las ofrendas, bendice al dador alegre, bendice el corazón generoso y bendice, Señor, a todo aquel que sabe honrarte como tú eres digno de ser honrado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.